noches, qué gusto saludarlos en Vida Ciudad de México. ¿Qué les parece si conocemos la segunda parte de la Feria de las Flores de San Ángel? Cada año durante el verano, el barrio de San Ángel literalmente florece y se llena de colores para celebrar una de sus tradiciones más arraigadas, la Feria de las Flores. Nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, esta feria cumple 160 años. A la fiesta se unen las plazas, jardines, museos y centros culturales sanangelinos. A lo largo de una semana, cada uno de estos recintos organiza concursos, verbenas, presentaciones musicales, teatrales y dancísticas, exposiciones y venta de productos, por supuesto, todo ello alrededor de las flores. El primer día de la feria por la mañana salen de la Plaza de San Jacinto grupos musicales, dancísticos y comparsas acompañados por el estandarte de la Virgen del Carmen con dirección hacia el Parque La Bombilla, en donde se realiza la inauguración oficial. El Centro Cultural Isidro Fabela, Museo Casa del Risco, organiza actividades como la adopción de árboles, el concurso de balcones floridos de San Ángel, presentaciones de títeres, conferencias, conciertos y rodadas en bicicletas y triciclos. El Museo del Carmen organiza exposiciones como, por ejemplo, las flores en el traje regional mexicano, talleres de coronillas de flores y acuarela, conciertos y recorridos sobre el origen de la Feria de las Flores. El Templo de Nuestra Señora del Carmen organiza las tradicionales mañanitas a la Virgen, así como la exposición Los Tesoros del Ajuar de la Virgen del Carmen. La Villa de San Jacinto ofrece conferencias, exposiciones y desfiles del rebozo mexicano. Por su parte, la Casa de la Cultura Jaime Sabines y la Plaza Tenanitla son sede de presentaciones de danza y música de diversos géneros. En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se realizan campañas de reforestación, mientras que el Centro Cultural San Ángel presenta exposiciones y conferencias de cactáceas, conciertos de estudiantinas y concursos de rebozo mexicano. El festejo está aderezado por la venta gastronómica de antojitos mexicanos, así como de artesanías, flores y plantas de productores de la Ciudad de México. Por supuesto, cada año algunas de las actividades se modifican, otras son nuevas y algunas se mantienen. Pero lo que perdura es la historia y la tradición de uno de los barrios más emblemáticos del sur de la Ciudad de México. Es la Feria de las Flores de San Ángel y forma parte de la vida de la Ciudad de México.